Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría y qué gran bendición podernos encontrar nuevamente en este espacio, en esta ocasión que Dios nos concede de poder meditar y poder abrir la Biblia un día más y poder extraer una verdad eterna y poder meditar y pensar en ella. Bienvenidos sean, hermanos y hermanas, a este espacio virtual. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un agradable día. Así que voy a invitarles que me acompañen en la lectura bíblica, que será en el Salmo número 127, versículo 1. Voy a dar lectura solamente al primer versículo del Salmo número 127, un versículo muy conocido, es un texto que por mucho es muy bien conocido, ya lo hemos escuchado, quizás lo hayamos memorizado en alguna oportunidad, así que vamos a leerlo y después de la lectura vamos a dirigirnos a Dios en oración. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a meditarla con un corazón genuino y sincero en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. La tesis del Salmo número 127, hermanos, trae el contenido de los pocos versículos que contiene dicho salmo, pues son muy llamativos y podemos encontrar muchos temas respecto a la vida y aplicarlos a la vida cotidiana. Pero hay un tema central en todo el salmo y es esto, que donde está Dios, no hace falta nada. En otras palabras, Dios es el que debe estar en medio de todo lo que hacemos. Esa es la idea central. Si Dios no bendice, si Dios no está obrando en nuestras actividades, en nuestro diario vivir, todo lo que hacemos es en vano. El versículo 1 nos da la idea, pero es solamente una parte de la ilustración, de la cual el salmista utilizó unos elementos de la vida cotidiana para enfatizar y poder aprender dicha verdad. Dice, si Jehová no edificare la casa, si no es Dios el que está controlando y guiando a los edificadores, a los arquitectos, a los albañiles, a los chalanes, si no es Dios el que preside en la construcción de una casa, de las 4 paredes y el techo, pues de nada va a servir tanto dinero y el diseño y las decoraciones y el trabajo y el gasto y la inversión que estás llevando a cabo. Debe ser Dios quien dirija todo ello. Y esa es la idea central. Dios debe estar en medio de toda nuestra vida. Y eso pareciera que lo sabemos. No es difícil entender que Dios es Dios y es nuestro Salvador y Dios es quien gobierna en el cielo, en la tierra y en todo lugar, decimos, ¿verdad? Y hay una frase muy elaborada, pero ¿realmente lo estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Realmente estamos permitiendo que Dios sea el que dirija toda nuestra vida, todas nuestras actividades, todo nuestro andar diario, todas nuestras decisiones, por más pequeñas o insignificantes que éstas pudieran parecer a nuestra percepción? Todo lo que hacemos debe estar dirigido, controlado, guiado y orientado por Dios. Recuerdo a un pastor hace muchos años en una predicación, y ese fue el tema, y lo repitió hasta el cansancio, recuerdo, y él decía, donde Dios está, no hace falta nada. Y lo repitió una y otra y otra y otra ocasión. En todo el sermón, todo el mensaje, por lo menos 50 ocasiones fue mencionada dicha frase. Y es verdad. Como cristianos tenemos el deber sagrado y la obligación sagrada de
pedir la intervención de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando vamos a buscar un trabajo, cuando vamos a llevar a cabo una entrevista, cuando estamos en búsqueda de alguna universidad, de algún colegio, cuando pensamos en qué carrera me gustaría trabajar o qué carrera técnica me gustaría estudiar, o qué color de carro, qué tipo de carro, no solamente me conviene comprar, sino debería de comprar. En decisiones como esas, Dios debe estar siempre controlando no solamente el entorno, sino nuestra capacidad de decisión. Dice el salmista: si Jehová no edifica la casa y no es él quien la construye, y no está su presencia con los trabajadores, no quiere decir que los albañiles y el arquitecto pues deben ser cristianos necesariamente. Qué bueno que así pudiera ser si tenemos un predio y vamos a construir una casa. Pero lo mejor sería poder contratar a personas creyentes para evitar muchas situaciones de diferentes índoles. Pero no se está refiriendo necesariamente a eso, a que los que construyan deben ser hijos de Dios. Si Jehová no edificara, es decir, si Dios no está en medio de ese diseño, de ese trato, de ese contrato, de esa decoración, de esa ubicación del predio, pues en vano se está trabajando. Ahora, el salmista lo que está haciendo, hermanos, en este pasaje justamente, es presentar 4 actividades de la vida cotidiana para venir a ilustrar, y más que ilustrar, a reforzar su idea central, que Dios debe estar en medio de todo lo que hacemos en nuestra propia vida. Y comienza con la primera ilustración, y la primera ilustración es justamente la que encontramos en el versículo primero. Habla de una construcción de una casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir, hermanos, que cuando vayamos a construir en nuestro predio la casa de nuestros sueños, o en todo caso, al ir en la búsqueda de una casa ya edificada, ya construida, que vamos a comprar, debemos de pensar en Dios. Debemos de pensar en más allá de la decoración, primero pensar, ¿puedo servir a Dios? ¿De qué manera puedo ofrecerle a Dios mi servicio a través de la búsqueda de esta casa o la construcción de mi casa? Es interesante, hermanos, que cuando hay cristianos que cuando están pensando en su patrimonio familiar, buscan un predio, un terreno, y bueno, ya que lo compraron, dicen, bueno, la casa va a ser construida de esta manera, y aquí al lado, en este patio de atrás, vamos a construir un cuarto, y ese cuarto va a ser para hospedar a predicadores, por ejemplo. Dicen ellos, vamos a hospedar aquí a algún pastor que venga a la iglesia, o algún misionero, o alguna siervo del Señor que tenga necesidad. Eso será exclusivamente para eso. No va a ser para la familia, no va a ser para los amigos, no va a ser para irme en las noches cuando ya me peleé aquí con la familia. No, dice, ellos piensan, es únicamente para servicio del Señor. He estado con hermanos platicando en varias ocasiones, donde dicen, es que yo estaba buscando una casa con estas características. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué con esas características? Si no son tantos de familia, ¿por qué quiere una casa de 3 pisos o de 2 pisos? Si nada más es el papá, la mamá y 2 hijos o un hijo. Dice, es que todo un piso lo queremos dedicar para los siervos de Dios, para que cuando venga algún predicador o varios predicadores o una familia de misioneros, pues la iglesia no tenga que gastar y enviándolos a un hotel, sino que aquí está disponible. Ese será el piso misionero, la casa misionera, o el basement misionero, o la recámara misionera. Y así queremos recibir bendición de Dios. A eso se refiere justamente la palabra de Dios cuando dice, si Jehová no edifica la casa.
Si a Dios lo mantenemos fuera de nuestros planes y decimos, yo quiero una casa con basement grande para que juntar a todos mis amigos y ahí pasar el fin de semana y meter una mesa de billar o meter ahí unas máquinas de X actividad, la bendición de Dios no puede estar ahí. Si Jehová no edificare la casa, en vano son todos los esfuerzos, los gastos, la inversión, el dinero, la contratación de los diferentes servicios que se va a llevar a cabo. Si Jehová no edificare la casa, en vano velan, en vano trabajan los que la edifican, dice la Biblia. Así que Dios debe estar en medio de ello. Dios debe estar en medio no solamente de la edificación o construcción de una casa, sino que también el salmista habla de la defensa o la seguridad que una ciudad debe ofrecer a sus residentes. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 1, si Jehová no guardare la ciudad, entonces en vano vela la guardia. Supone el salmista que una guardia nacional o que un cuerpo policial de seguridad o la policía preventiva o este cuerpo determinado que va a proteger y a defender a la ciudadanía deben ser creyentes. No necesariamente, se está refiriendo a que si no el cristiano pone su confianza en Dios para que Dios utilice esos recursos para traer seguridad, entonces en vano será todos los recursos que una ciudad o una nación eche mano de ello, porque no va a funcionar. Es que vamos a traer, vamos a todo el ejército nacional o a la Guardia Nacional o a esta policía estatal, vamos a mandarlos a capacitarse en Estados Unidos o en Alemania para que tengan la mejor preparación. Bueno, de nada servirá si no piensan en que Dios les va a cuidar, Dios les va a proteger y Dios les dará las habilidades para poder aprender con los que tengan más experiencia. Pero hablando en el caso suyo y en el mío, pues no somos parte de ello, nos corresponde confiar no en los elementos policíacos o en los elementos de la guardia, sino confiar en Dios, que Dios utilizará esos recursos y esos medios humanos para traer tranquilidad y cuidado al medio, a la colonia donde estamos viviendo. Dios debe estar en medio de todo. Dice el salmista también, no solamente pone una ilustración de la construcción de una casa o la defensa o la seguridad que ofrece una ciudad a sus residentes, sino que también está utilizando el medio laboral, el lugar donde uno trabaja. Dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y trabajes todo el día y llegues tarde a tu casa para descansar, y que cuando comas estresado y afligido, porque la misma rutina de siempre, te estás cansando, te estás agotando, te desvelas, te esfuerzas, te desvives por trabajar demasiadas horas, más de 8 horas diarias, y luego todavía haces horas extras. Tienes que pagar más impuestos a la nación o al Estado. Y luego no te alcanza el dinero. No disfrutas el día sábado o el domingo, que es tu día de descanso, o los días de asueto. Es por demás. Es por demás que te vayas tarde a reposar, trabajas muy duro, pero pues no te alcanza. ¿De qué sirve si no está Dios en tu vida? Hermano, hermana, muchachos, si usted está en un lugar donde trabajando, que usted está seguro que ese es el trabajo que Dios le ha dado, la bendición de Dios va a llegar. De hecho, ya es una bendición trabajar. Pero si se está laborando en un medio en el cual uno se apresuró a decir, bueno, es que pues necesito trabajar y esta fue la primera oportunidad que me llegó y pues yo sé que pues el domingo voy a faltar a la iglesia, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dios entiende mi necesidad. Bueno, si ese lugar no se lo dio el Señor, no está en el lugar que Dios ha marcado para usted, pues la bendición de Dios no está ahí. Es por demás que vayáis de madrugada a trabajar y de noche a descansar a tu casa,
si vas a seguir comiendo pan de dolores, te vas a afligir, te vas a estresar, porque el dinero no te va a ajustar, no te va a alcanzar, porque no está la bendición de Dios ahí. Pero donde Dios está, entonces la construcción de la casa vale la pena, todos los recursos, todos los esfuerzos por cuidar a una ciudad. Si Dios está en medio de los planes de determinada país o nación, la bendición de Dios está ahí. La bendición del Señor está con el cristiano que está trabajando justamente en el lugar que Dios le ha escogido para él, y que ese cristiano, ese hombre, mujer, joven o señorita, ha decidido considerar a Dios en la selección de su trabajo. Este trabajo me conviene porque me van a pagar más. Bueno, te van a pagar más, pero vas a tener menos tiempo para estar con la familia, para leer la Biblia, para pasar con Dios, incluso menos tiempo para dedicarle a Dios. Ese trabajo no puede ser del Señor. No hay bendición de Dios. Dios debe estar en todo nuestros haberes y nuestras actividades. Y finalmente el salmista dice que Dios debe estar en medio no solamente de la construcción o de la compra de nuestra casa, de la seguridad que una ciudad puede ofrecer o en quién está confiando en los residentes, sino que también en el medio en el cual laboramos. Dios debe estar inmiscuido e intervenir en todas esas actividades, sino que también y finalmente, dice el salmista, en la formación de una familia. Dice el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud, y comienza a hablar acerca de los hijos, de los padres y de la familia. Si Dios no es el que forma una familia, un matrimonio, en vano será todos los esfuerzos y todo lo que se emprenda para poder formalizar una relación que Dios no está aprobando. Dios debe aprobar mi noviazgo, Dios debe de aprobar mi relación sentimental, Dios debe de aprobar la formalización de mi matrimonio, Dios debe de aprobar la relación en la cual uno está viviendo, Dios debe de estar en medio, viviendo, gobernando y dirigiendo nuestra propia familia, nuestro propio matrimonio. Si no es así, dice la Biblia, pues es en vano todo lo que tú hagas. En vano serán los esfuerzos, la consejería, los estudios, los gastos, la economía, las finanzas, la educación que puedas ofrecer. Todo tu trabajo será en vano en la familia y con la familia si Dios no está en medio controlando y dirigiendo. Recuerda lo que dijo Zacarías, que Dios dará la victoria no es con espada ni con ejército, sino a través del Espíritu de Dios, que Dios dará la victoria. No son los recursos, los medios, el esfuerzo, la capacidad, la habilidad, mi carrera, mi buen trabajo, mi buen sueldo, mi buena posición socioeconómica que yo quisiera tener en este mundo, lo que me va a dar la prosperidad. La prosperidad viene de Dios. Pero si a Dios lo mantenemos al margen, de nada sirve, todo es en vano. Aprendamos, queridos hermanos y muchachos, a que en el aspecto más laborioso, más evidente, como en aquel aparentemente tan insignificativo en nuestra propia vida, no nos olvidemos de pedir la ayuda de Dios, no nos olvidemos de que Dios intervenga en todo ello. Es verdad que sabemos tomar decisiones o a veces no, pero en cada decisión que llevemos a cabo, Dios debe ser considerado. De otra manera, en vano será todo lo que hagamos. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia, y por los recordatorios que tú nos das. Te lo ruego en el nombre de Cristo.